Un saludo cordial para todos. Vamos a continuar con el módulo de nefrología dentro de lo que es la medicina interna. Y hoy voy a tocar un tema muy fundamental, de alta prevalencia, fundamentalmente en la población diabética. Me estoy refiriendo a la enfermedad renal crónica. Para abordar el tema de enfermedad renal crónica es importante remontarse a aspectos fundamentales de lo que es la fisiología renal para poder entender lo que ocurre en el paciente que desarrolla enfermedad renal crónica. Los riñones son órganos bastante vascularizados. El 20% del gasto cardíaco lo reciben los dos riñones. Cada minuto pasan por los riñones 1200 mililitros de sangre por minuto. Y la tasa de filtración, es decir, lo que se filtra, es de 125 mililitros por minuto. Y esto representa unos 180 litros al día. Y de estos 180 litros al día que se filtran, que llegan a la cápsula de Bowman, prácticamente el 98% de esa cantidad de líquido, de agua, se reabsorbe en todo el sistema tubular. Por esa razón es que solo se llegan a eliminar entre 1200 a 1500 ml por día, lo que equivale al débito urinario. ¿Cómo se define la enfermedad renal crónica? Desde el año 2002 se han utilizado estos criterios para definir la enfermedad renal crónica. Debe existir una disminución de la función renal que debe estar expresada en la tasa de filtración glomerular, que debe ser menor a 60 mililitros por minuto, ya que normalmente la tasa de filtración glomerular varía entre 90 a 140 mililitros por minuto. El otro criterio es que debe haber un compromiso renal, un daño renal, es decir, tiene que existir una alteración, ya sea expresada en el sedimento urinario o ya sea encontrada cuando se le realiza un estudio imaginológico al enfermo. Obviamente en un enfermo, en un paciente que tiene algún factor de riesgo para enfermedad renal. Entonces la presencia en el sedimento urinario de albuminuria, de hematuria, alteraciones histológicas o alguna alteración en una prueba por imagen, esto forma parte de la definición de la enfermedad renal crónica. Y estas alteraciones, según la definición, deben persistir al menos 3 meses. Entonces, de esa forma se define desde el año 2002 por la Fundación Nacional para los Riñones de Estados Unidos. De esa forma se define la enfermedad renal crónica. Entonces, importantísimo es recordar estos conceptos fisiológicos. Los riñones reciben un 20% del gasto cardíaco, lo que representa que por los riñones pasan cada minuto 1200 mililitros de líquido, y que en el curso del día, cada día se llegan a filtrar 180 litros de líquido.
Entonces la capacidad de reabsorción del sistema tubular es bastante impresionante. La insuficiencia renal crónica, entonces, desde el punto de vista ya clínico, es un trastorno progresivo, irreversible, del número de nefronas funcionantes. Sabemos que 1.200.000 nefronas se encuentran normalmente. La principal causa por la cual nuestros enfermos desarrollan enfermedad renal crónica es la diabetes mellitus. Por lo tanto, es fundamental, es un desafío para el médico en todo ese tránsito de la enfermedad diabética, pesquisar a tiempo el compromiso renal. Es importante determinar precozmente en qué momento empieza a haber alguna alteración en la función renal. La segunda causa de enfermedad renal crónica es la hipertensión arterial. Si bien esta diapositiva acá está en el tercer lugar, pero la literatura mundial, la mayor parte de la literatura mundial, muestra que las dos principales causas de enfermedad renal crónica son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y las glomerulopatías. Y las otras causas son menos frecuentes, como la nefropatía gotosa, la enfermedad renal poliquística, glomerulopatías secundarias o ese paciente que desarrolló una insuficiencia renal aguda y no se llegó a controlar y evolucionó a la forma crónica. Aquí en esta diapositiva expresa que el 41% de nuestros enfermos de insuficiencia renal crónica, la diabetes aporta, la nefropatía diabética aporta con un 41%, la hipertensión arterial con 28% y la enfermedad glomerular, las glomerulonefritis crónicas con un 11%. Y hay un porcentaje de causas desconocidas. Por lo tanto, dentro de la enfermedad renal crónica es importante enfocarse en la enfermedad de la diabetes mellitus, porque representa la principal causa de insuficiencia renal crónica terminal en países industrializados. 30% cuando se diagnostica, es decir, el 30% de los diabéticos tipo 1 pueden tener compromiso renal y por esa razón hay que empezar a pesquisarlos a partir de los 5 años. En cambio, la connotación es muy diferente en el paciente diabético tipo 2, en el que un porcentaje importante, ya cuando el paciente debuta con síntomas de diabetes, es importante en ese momento ya empezar a pesquisar, porque hay un porcentaje importante de estos enfermos que ya tienen un compromiso renal. Y como quiera que la nefropatía, que la diabetes mellitus es la principal causa por la cual nuestros enfermos llegan a la insuficiencia renal crónica, es importante ubicarse en la historia natural de la nefropatía diabética. En los primeros 5 años en el que el paciente transita en su enfermedad, en la diabetes mellitus, en esta etapa preclínica que se llama, importante es también pesquisar acá la hipertensión arterial, porque cuando se asocia hipertensión arterial más diabetes mellitus, hay mayor posibilidad que el paciente llegue al compromiso nefropático. Entre los 5 y los 10 años, una etapa muy importante para que en atención primaria de salud empecemos a pesquisar en forma precoz a nuestro paciente la posibilidad de que esté empezando a hacer un compromiso nefropático. Importantísimo es diagnosticar
esta etapa de la nefropatía diabética, que a lo que se llama nefropatía incipiente, y la forma de hacerlo es a través de la dosificación de la microalbuminuria, que está entre 30 y 300. Cuando yo tengo un enfermo con 30 a 300 miligramos en orina de 24 horas, estoy hablando de una microalbuminuria. Y esto es muy importante porque si no se controla, si no se le pone atención, si no se hace un manejo multidisciplinario, este paciente que está en esta fase incipiente va camino inexorable a la insuficiencia renal crónica. Cuando ya el paciente llega a los 10 años y uno ve de que ese paciente está perdiendo mucha proteína, prácticamente estamos hablando de una nefropatía franca ya establecida, donde ya se puede advertir una disminución de la tasa de filtración glomerular. Y a los 20 años es el enfermo que ya está en insuficiencia renal terminal y que es candidato a una terapia sustitutiva renal. Por esa razón es que hay que ubicarse en esta historia natural de la nefropatía diabética y hacer los mayores esfuerzos para poder diagnosticar a tiempo el daño incipiente. ¿Cómo se debe investigar la microalbuminuria? Importantísimo. El 90% de toda la población diabética tiene diabetes mellitus tipo 2 y por lo tanto en estos enfermos, cuando el paciente debuta con una clínica compatible con diabetes mellitus, en ese momento hay que investigar microalbuminuria. No ocurre así en el diabético tipo 1, que debe empezar a investigarse a partir de los 5 años. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una enfermedad renal crónica? La creatinina plasmática no es suficiente como para hacer el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Muchas veces nos dejamos engañar porque tenemos creatininas normales y estas creatininas normales pueden corresponder ya a una tasa de filtración glomerular menos de 60 ml por minuto. No debe usarse como única prueba para diagnóstico y esto es uno de los errores grandes que se cometen en atención primaria de salud. Cuando el paciente pide que se le haga un chequeo de los riñones, muchas veces el personal de salud solo se restringe a dosificar creatinina plasmática. Es importante hacer un examen de sedimento urinario, ver si hay proteinuria. Si hay proteinuria hay que dosificarla en 24 horas y si es paciente diabético hipertenso con mayor razón. La tasa de filtración glomerular, por lo tanto, es una de las mejores herramientas, aunque esto varía en función de la edad, el sexo y la masa corporal. Lo normal entonces de la tasa de filtración glomerular, es decir, el clearance de creatinina, la tasa de depuración normal de la creatinina, está entre 90 a 140 mililitros por minuto. Importante es estimar la tasa de filtración glomerular porque nos va a permitir estadificar al paciente en qué estadio de la insuficiencia renal crónica se encuentra. La albuminuria es un marcador de disfunción endotelial y enfermedad cardiovascular muy asociada a la mortalidad. Es un predictor de compromiso renal, de nefropatía, aunque no es específico, pero es uno de los principales indicadores clínicos. Es importante que hacer tomas de 2 a 3 muestras en 3 a 6 meses. Mientras más albuminuria exista, mayor disminución de la función renal. ¿Cómo se expresa el paciente? Es decir, ¿cómo se presenta el paciente que está en insuficiencia renal crónica? Prácticamente la insuficiencia renal se expresa, hay compromiso de todos los sistemas del cuerpo humano. Hay múltiples funciones que cumplen los riñones. El riñón no solamente
interviene en eliminar los desechos del metabolismo. El riñón también, los riñones también producen 3 hormonas importantísimas, como ser la renina, la eritropoyetina y el calcitriol. Es decir, el riñón a nivel del túbulo proximal completa a través de la alfa-1 hidroxilasa la síntesis de la vitamina D3 activa, la 1.25 dihidrocolecalciferol. Un paciente, cuando está en insuficiencia renal, se presenta clínicamente con una multiplicidad de síntomas. Hay alteraciones en los líquidos y en los electrolitos. Es frecuente, es parte de la clínica, ver a un paciente que está pálido, edematoso e hipertenso. Estos enfermos impresionan que están con una enfermedad crónica. En fases muy avanzadas de la insuficiencia renal, ver a un paciente renal es como ver a un paciente con un cáncer avanzado. Hay muchas alteraciones dentro de los líquidos y electrolitos porque los riñones intervienen en la homeostasis del equilibrio ácido-base. Los riñones son los que nos permiten mantener un balance adecuado de los líquidos y de los electrolitos. Es habitual encontrar en fases terminales a los enfermos con hiperpotasemia, hipocalcemia, la acidosis metabólica. Hay alteraciones en los huesos y los minerales por el hecho de que en etapas terminales los riñones no pueden sintetizar la vitamina D3 porque es en los túbulos renales donde se completa la síntesis de la vitamina D3. Por lo tanto, hay muchas alteraciones dentro de lo que son los líquidos, electrolitos y los electrolitos. De esta diapositiva, 2 alteraciones pueden ser muy graves y pueden provocar la muerte en el paciente que está en insuficiencia renal crónica: la hiperpotasemia y la acidosis metabólica. Muchos enfermos debutan con un cuadro de acidosis metabólica y es a través de esta acidosis metabólica, que es por ganancia de ácido, con anion gap elevado. Muchas veces debutan los enfermos con un cuadro de acidosis metabólica, ingresan a la terapia intensiva y posteriormente, cuando se completa el chequeo, se ve que son pacientes que están con urea, con creatinina muy alta y con una tasa de filtración glomerular muy disminuida. La hiperpotasemia es una de las alteraciones electrolíticas más graves porque constituye una urgencia médica. El potasio es muy deleterio para la fibra miocárdica. Estos enfermos hacen arritmias graves y que puede desencadenar en una parada cardiorrespiratoria. Hay una cardiotoxicidad en el electrocardiograma por la hiperpotasemia, y esta cardiotoxicidad depende de los valores normales del potasio. Sabemos que el ion potasio es un catión fundamentalmente intracelular. Sus valores fluctúan entre 3.5 y 5.5 mil equivalentes por litro. Ya de depender de los valores que hay en sangre, porque están en relación, de acuerdo al valor, con alteraciones en las ondas del electrocardiograma. Cuando el potasio está por encima de 6.5, yo puedo ver ondas T picudas, muy picudas. Cuando el potasio está mayor a 7, yo puedo ver un aumento del intervalo PR, se pierde la onda P y hay un aumento del QRS. Y el paciente que hace una hiperpotasemia, una hipercalemia mayor a 8,
la posibilidad de que ese paciente debute con arritmias ventriculares malignas, como sea la taquicardia o la fibrilación ventricular, que son dos arritmias que van al paro cardíaco, es evidente. Muchas veces los pacientes que están ya con una terapia de sustitutiva renal, en diálisis peritoneal o en hemodiálisis, por lo tanto, importantísimo es realizar un electrocardiograma en nuestros enfermos que están en insuficiencia renal, porque la hiperpotasemia constituye una emergencia médica. El tratamiento, la droga utilizada con mayor eficacia es el gluconato de calcio. En realidad no disminuye la concentración de potasio, lo que hace es estabilizar la membrana del cardiomiocito. Se utiliza 10 ml, una ampolla de 10 ml al 10% en una infusión lenta de 2 a 3 minutos. Requiere una monitorización electrocardiográfica, tiene que estar monitorizado el enfermo. Puede repetirse a los 5 minutos si los cambios persisten. El efecto dura de 1 hora, con lo cual hay que instalar otras terapias. Por lo tanto, el gluconato de calcio es la droga de elección para el tratamiento, para estabilizar y proteger la membrana del cardiomiocito, porque los niveles elevados de potasio son arritmogénicos. La otra forma de cómo tratar, cómo contrarrestar el efecto dañino que tiene la hiperpotasemia es la utilización de una solución que se llama solución polarizante, glucosa con insulina, y lo que hace es redistribuir el potasio hacia el interior de la célula. Sabemos que el potasio es un ion fundamentalmente intracelular. Cuando hay acidosis metabólica en el contexto de un paciente en insuficiencia renal crónica, el potasio sale de la célula y se va al espacio extracelular. Por lo tanto, lo que hay que hacer es volverlo al espacio intracelular utilizando 500 ml de dextrosa al 5% con 10 unidades de insulina corriente, y se pasa en 1 hora. La acidosis metabólica es otra de las complicaciones graves del paciente con insuficiencia renal crónica. Muchos enfermos debutan con un episodio de acidosis metabólica con una respiración típicamente de Kussmaul. Estos pacientes pueden simular un abdomen agudo y los niveles de pH están menos de 7.1, el bicarbonato puede estar menos de 8, menos de 5, y el compromiso hemodinámico es lo más deleterio para el paciente. Puede llegar a una parada cardiorrespiratoria por depresión miocárdica, y el tratamiento ideal es infundirle por vía endovenosa bicarbonato de sodio. Importantísimo es remontarse al hecho de esta complicación, porque los riñones cumplen una función sumamente importante en relación al equilibrio ácido-base, y lo hacen porque los riñones evitan la pérdida del bicarbonato en la orina. En esta diapositiva se ve cómo de los 4.320 miliequivalentes por día que se filtran hacia la cápsula de Bowman, es tan grande la capacidad reabsortiva del sistema tubular que el 85% se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, el 10% en el túbulo contorneado distal y un 5% en el túbulo contorneado colector. Por lo tanto, los riñones evitan la pérdida de bicarbonato en la orina. ¿Cómo se presentan los pacientes renales crónicos? Tienen también alteraciones metabólicas, intolerancia a los carbohidratos, hipotermia, hay hipertrigliceridemia. Muchos enfermos están muy desnutridos. Cuando uno ve a un paciente renal crónico, impresiona como un paciente canceroso, está muy desnutrido, y la desnutrición es un marcador pronóstico. Puede haber deterioro del crecimiento, el desarrollo, infertilidad, disfunción sexual, amenorrea,
artropatía por diálisis. Las anormalidades clínicas de tipo neuromuscular, uno de los síntomas más frecuentes es la fatiga, trastornos del sueño, deterioro de los procesos mentales, letargo, asterixis, irritabilidad muscular, bueno, una serie de alteraciones neuromusculares. Las complicaciones cardiovasculares de la uremia son la principal causa de muerte. Un paciente urémico, un paciente en insuficiencia renal crónica, casi siempre está hipertenso y está encharcado. Puede debutar con un edema de pulmón. Es frecuente que estos enfermos hagan una crisis hipertensiva, desarrollen un edema de pulmón y puede ser la causa de la muerte. Cuando la urea está por encima de 100, 200 pueden hacer pericarditis, que se llama pericarditis urémica, con la clásica presentación de dolor pericárdico y el frote pericárdico. Los pacientes pueden desarrollar un tipo de miocardiopatía porque como son hipertensos, anémicos, esto genera una dilatación cardíaca. Los pacientes urémicos, renales crónicos, tienen tendencia a una aterosclerosis prematura y por esa razón es que la mortalidad cardiovascular es elevada en ellos. Cuando uno le hace un electrocardiograma a un enfermo renal crónico puede encontrar hipertrofia de ventrículo izquierdo, que fisiopatológicamente se debe, por una parte, a la hipertensión arterial, que produce hipertrofia concéntrica de ventrículo izquierdo, es decir, un aumento del espesor del septum interventricular mayor a 1.1 centímetro. Y por otra parte, los pacientes renales crónicos están anémicos. Esta anemia también provoca una hipertrofia de tipo excéntrica que, sumado al aumento del volumen extracelular, producen la hipertrofia de ventrículo izquierdo. La principal causa de anemia en los pacientes renales crónicos es por la disminución en la producción de eritropoyetina, que es una hormona sintetizada por los riñones que estimula la producción de la eritropoiesis. Por esa razón es que los enfermos en estadio 4 a 5 reciben eritropoyetina recombinante para poder contrarrestar la anemia. Y la anemia en pacientes renal crónico típicamente es normocítica, normocrómica. Los síntomas gastrointestinales son los más frecuentes en los pacientes renales crónicos. La anorexia, las náuseas y los vómitos, el aliento urémico es característico. Pueden sangrar, pueden tener gastroenteritis, úlcera péptica o llegar a una peritonitis. Muchos enfermos acuden a la atención primaria de salud con estos síntomas y el médico, cuando no hace una buena valoración, se puede equivocar porque estos síntomas son totalmente inespecíficos. Dentro de las alteraciones hematológicas es típico la anemia normocítica, normocrómica, es decir, el tamaño de los glóbulos rojos es normal y su coloración es normal. Cuando la anemia es microcítica, hay que pensar que es de tipo ferropénica. Los pacientes renales crónicos están inmunodeprimidos y por esa razón dentro del manejo preventivo hay que hacerlos vacunar contra la hepatitis B, contra la influenza, contra la neumonía, porque están inmunodeprimidos, son presa fácil de procesos infecciosos y hoy con el coronavirus son candidatos a recibir la vacuna. El diagnóstico de la enfermedad renal crónica, importantísimo, es valorar la microalbuminuria 30 a 300. Este es un dato incipiente de que puede ir camino inexorable a la insuficiencia renal crónica. La tasa de filtración glomerular expresa el volumen plasmático de una sustancia que puede ser completamente depurada en una unidad de tiempo. Dentro de todas las funciones, es la tasa de filtración glomerular la más utilizada para estratificar a los enfermos. Desde hace muchos años atrás, estos dos eminentes médicos determinaron esta tasa que lleva su nombre, que es una fórmula. Arriba es un cociente, arriba
está 140 menos edad por el peso sobre la creatinina plasmática por 72. Esto se expresa en mililitros por minuto. Es lo que se llama la tasa de depuración de creatinina o el clearance de creatinina. Es la fórmula más utilizada para estratificar a los enfermos. Importante es estratificar a los enfermos para poder hacer el tratamiento y para discriminar qué pacientes ya deben ir a la terapia sustitutiva renal. Al principio manifesté que la creatinina no es el examen que nos permita, es decir, no es el único examen que nos orienta a definir bien el daño renal. Es más importante el aclaramiento de la creatinina a través de esta fórmula, que la he repetido acá en esta diapositiva: 140 menos edad por el peso corporal, la creatinina plasmática por 72. Esto me sale en mililitros por minuto. Si es mujer, yo tengo que multiplicar este valor por 85. Entonces, el paciente, ¿por qué es importante estadificar en qué etapa está el enfermo? Porque los pacientes que están en etapa 5 con una tasa de filtración glomerular menos de 15 mililitros por minuto, asociado a síntomas de uremia, desnutrición, a edema agudo de pulmón, a una sobrecarga hídrica, son candidatos a una diálisis de urgencia, al igual que la hiperpotasemia y el edema agudo de pulmón. Clasificar al enfermo es muy importante, como decía anteriormente. Cuando la tasa de filtración glomerular es mayor de 90 mililitros por minuto, estamos hablando de que la filtración es normal. Si está entre 60 y 89, estamos hablando del estadio 2, hay daño renal, pero lo catalogamos como un problema leve. Cuando está entre 30 y 59 la tasa de depuración, estamos hablando de una condición moderada. Cuando está entre 15 y 29 es ya catalogada como grave, y el paciente que está con una tasa de filtración glomerular menor a 15 mililitros, prácticamente el paciente que se cataloga ya como una insuficiencia renal terminal. También se dice que el estadio 3, 4 y 5 ya se considera insuficiencia renal crónica. ¿Por qué es importante también conocer, estadificar al enfermo? Porque se sabe que el paciente que está en estadio 1, 2 y 3 puede ser manejado en atención primaria de salud, ya sea por un médico internista o de la atención primaria de salud, no nefrólogo. Es decir, si el médico lo maneja perfectamente bien al enfermo, un manejo que incluya toda la comorbilidad que tenga el enfermo, se puede retardar la progresión a una derivación al nefrólogo, porque los enfermos que están en estadio 4 o 5 ya deben ser derivados al especialista. Importantísimo es que considerar que la microalbuminuria como un factor, como un predictor precoz de daño renal, pero no hay que olvidar que hay falsos positivos: insuficiencia cardíaca, infección del tracto urinario, fiebre, descontrol de la glicemia, el ejercicio físico. Estos son falsos positivos y por esa razón hay que confirmar en 2 determinaciones. No olvidemos que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en los pacientes renales crónicos. Importante también es estadificar al enfermo porque hay un plan de acción de acuerdo a en qué estadio está el enfermo. Lo importante es que controlemos los factores de riesgo cardiovascular: la hipertensión arterial, la dislipidemia, el consumo de tabaco, la obesidad. Hay que vacunar al enfermo porque son presas fáciles de los procesos infecciosos. Y hay que ir pensando en un acceso vascular, es decir, qué terapia sustitutiva renal va
se va a someter el enfermo. La hiperglicemia en el enfermo renal crónico es muy importante conocerla. ¿Por qué? Porque hay que mantener una hemoglobina glicosilada menor a 7% y es importantísimo el conocer que hay antidiabéticos orales que se eliminan por vía renal. Es clásico, es muy frecuente que pacientes que han estado transitado durante muchos años con su diabetes y están tomando una sulfonilurea, en cualquier momento de la evolución debuta con un episodio de hipoglicemia. Y la razón es que las sulfonilureas se eliminan por vía renal y tardan unos 3 días en depurarse. Una de las más frecuentes es la glibenclamida, y que por esa razón ya no se debe utilizar cuando la tasa de filtración glomerular es menor a 60. Entonces, lo primero que hay que sospechar en un enfermo que llega a la guardia con un episodio, con una clínica compatible de hipoglicemia, es que ese enfermo estaba tomando una sulfonilurea y que está ya en fase de insuficiencia renal crónica. Por esa razón hay que tener mucho cuidado con la indicación de sulfonilureas. Existen 3 estrategias, 3 formas de una terapia de reemplazo renal: la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el trasplante renal. Obviamente que es el trasplante renal el que mejores resultados da para los pacientes renales crónicos. El nefrólogo, ya cuando el paciente está en estadio 4 o 5, va pensando en someterlo a un acceso vascular, a una fístula arteriovenosa. La fístula arteriovenosa lo hace el cirujano vascular, y esta fístula madura entre 2 a 3 semanas. Cuando el paciente necesita una diálisis, un proceso dialítico de urgencia, se puede optar por un acceso vascular. Lo más frecuente es el acceso vascular con un catéter doble lumen por la yugular. Hasta que la fístula madure, el paciente puede dializar a través de este acceso vascular. Entonces estamos hablando de los 3 métodos: hemodiálisis, diálisis peritoneal y el trasplante renal. Los elementos de la hemodiálisis: el filtro, el acceso vascular, el dispositivo controlador y las líneas de conexión. Y finalmente, este mensaje desde hace mucho tiempo atrás expresa que las enfermedades renales son muy asintomáticas. Cuando el paciente expresa síntomas es porque ya está muy avanzado. Y no olvidarse que las complicaciones cardiovasculares son la mayor causa de muerte en los pacientes renales crónicos. Muchas gracias.